¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto enorme para mí. Estamos ya de regreso. Por fin regresamos de campañas con alegría, con gozo, por ver el resultado de todo lo que Dios hace en la vida del ser humano, porque hubo una respuesta muy positiva con los hermanos de ahí de Díaz Ordaz, de la iglesia donde su servidor estuvo sirviendo a nuestro Dios. Fue gratificante para mí, es inexplicable, es algo que tienes que vivirlo para poder entenderlo. Yo podría decirles ahorita muchas cosas de las cuales yo me gocé en la presencia del Señor, el recibimiento de cada uno de mis hermanos. Por cierto, les mando un saludo muy cordial, un abrazo, y que créanme que los estoy extrañando, al hermano Simeí, a la hermana Marisela, a todos y cada uno de ellos. Tienen nombres muy difíciles, ellos y sus esposas de ellos. Les mando un abrazo fuerte. Gócense, síganse gozando en el Señor y síganse queriendo de la manera que se quieren, esa unidad que se siente en las iglesias de por allá de Camalú, de todos los lugares de San Quintín y alrededores. Siéntanse bendecidos. Vamos a dar inicio a nuestra meditación de este día, que por fin llegamos aquí a casa y estamos con la meditación para el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración para poder dar inicio a nuestra meditación, así es de que por favor inclinemos el rostro. Bendito Dios, gracias Señor, porque nos das la oportunidad de poder continuar con nuestro caminar, Señor. Síguenos instruyendo, Padre, en tu palabra. Dirígenos en todo momento, buen Dios. Acompáñanos, Padre, y danos el agua que necesitamos, Señor, del agua viva, para poder fortalecernos cada día, Señor, y poder ser puntuales, Señor, en la predicación, poder ser precisos, Señor, en la enseñanza, buen Dios. Que el ser humano desaparezca, como siempre ruego, Señor, y que seas tú el que hable por tu servidor. En Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. El Dios de bondad ilimitada. Vamos a leer el libro de Salmos, Salmos 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. La palabra bueno es una de las que más usamos para referirnos a Dios. Nos gusta repetir incluso a coro: Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Así es, este es un concepto sencillo, abarcante y entendible para la gran mayoría. Usamos la palabra bueno para indicar que algo o alguien nos llena. Nos sirve para lo que dice servir, o sencillamente nos es favorable o satisfactorio. Es decir, que nuestra idea de algo o alguien que es bueno casi siempre tiene que ver con momentos agradables que nos hizo pasar, bendiciones recibidas o sentimientos de alegría y satisfacción que experimentamos gracias a ese alguien o ese algo. Pero cuando se trata de Dios, la bondad no podemos someterla a los sentimientos que Él produce en nosotros, sino verla como una cualidad perfecta y eterna que impulsa a todo lo que Él hace. Dios es bueno cuando complace nuestras peticiones y es bueno también cuando nos las niega. Dios es bueno cuando elimina el problema que nos agobia y es bueno también cuando permite que tengamos que seguir pasando por esas dificultades. La bondad de Dios no queda probada cuando estamos felices, cuando nosotros estamos felices o satisfechos con lo que Él ha hecho. Más de una vez su bondad consiste en permitirnos pasar por momentos de necesidad, tribulación y completa dependencia, con el propósito de desarrollar en nosotros cualidades que nos harán semejantes a Jesús. Contaba Teresa de Calcuta que un día conoció a una mujer que estaba muriendo de cáncer y en condiciones terribles. Le dijo: este dolor es el beso de Jesús. Es un signo de que has acercado tanto a Jesús en la cruz que Él puede besarte. La mujer respondió: por favor, dígale a Jesús que deje de besarme. Estas palabras ponen en manifiesto que nos cuesta ver la bondad de Dios a través del dolor.
Con sabiduría Job entendió y planteó este dilema que tiene toda persona que piensa que Dios es bueno solo cuando se le da todo en la vida. Pero cuando se le quita, siente la tentación de considerar que el Señor es malo. Esto no es así. No caigas en esa tentación. Dios es bueno siempre y eso no depende de tus sentimientos ni de tus experiencias. Depende de su naturaleza. Te invito a probar a ver que Dios es bueno, pero si no puedes verlo con tus ojos carnales, créelo con los ojos de la fe. Aunque tengamos dilemas, Dios es bueno y nos hará entender. Qué bonita reflexión, mis amigos hermanos. Ese beso de Dios, cuando uno en medio del dolor está enseñándote todos los días. Pongamos en práctica y que nuestra dependencia sea únicamente de nuestra fe, de esa fe genuina, de esa fe que debemos de tener en todo momento, en buenas y en las malas. Que Dios me les bendiga, mis amigos. Vamos a dar paso a nuestra lección para el estudio de el 4 de mayo. No vamos a rebotar allá el 4 de mayo. El título de nuestra lección general, como siempre se los doy, es Fe contra todo pronóstico. Y les voy a dar nada más una ligera introducción de lo que dice Espíritu Profecía del día sábado 27 de abril. Y así paulatinamente también les voy a dar nada más de la parte del domingo, también lo que dice el Espíritu Profecía, cómo nos explica, cómo vamos a ir con esa fe de la que acabamos de hablar en nuestra meditación matutina, esa fe genuina, ¿no? Y es una continuación, es un eslabón para que la cadena de la secuencia de mensajes que llevamos a lo largo de la semana podamos comprenderla. General es fe contra todo. Sábado 27 de abril. Vamos a leer para toda la semana el Salmo 119, 162, Juan 16, 13 al 15 y segunda de Pedro 1, 20 y 21, Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3, 23, 24 y 6, 15 al 18. El versículo que tenemos para memorizar dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 2. A través de los siglos, la persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que se hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se le ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él no hubiese previsto. Todo lo sucedido, como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonado a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se las ha producido a aquellos que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del milagro puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Dios ha llamado a hombres y mujeres estables, de propósitos firmes, en quienes se pueda fiar en momentos de peligro y de prueba, que estén tan firmemente arraigados y fundados en la verdad como en las rocas eternas, que no puedan ser agitados a diestra ni a siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Debemos acercarnos más a Dios y ponernos más en íntima relación con el cielo y llevar a cabo todos los principios de la ley en las menores acciones de nuestra vida diaria a fin de ser espiritualmente sanos. Los reformadores no son destructores, jamás tratan de arruinar a los que estén en armonía con sus planes, ni se amolden a ellos mismos. Los reformadores deben avanzar, no retroceder, deben ser decididos, firmes, resueltos, indómitos. Pero la firmeza no debe de negar en el espíritu autoritario,
Dios quiere que todos los que le sirvan sean firmes como una roca, en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo. Entonces, permaneciendo en Cristo, podremos hacer la obra que Él haría si estuviese en el lugar de nosotros. Aquí dice de ellos, ¿no? Pero yo les digo, yo me estoy hablando como para nosotros. Un espíritu brusco y condenado no es esencial para ser heroico en las reformaciones de este tiempo. Todos los métodos egoístas que se practican en el servicio de Dios son una abominación delante de Dios. No debemos preguntar si se nos aprecia o no. Nada tenemos que hacer con eso. Consideraremos como un trabajo para Cristo. Tomen la palabra, vivan la palabra, prediquen la palabra, tal como se ha hecho en el pasado. El Señor Jesús les ha dado la promesa de su presencia. Tómenla, aprécienla. Ni aún ustedes, ni aún nos corresponde verificar si se aprecian o no actos de abnegación y sacrificio propio. ¿Qué quiere decir esto? La obra de reforma requiere toda fe, lágrima y oración en la inteligencia humana sea capaz de soportar. Nuestro cometido es levantar la cruz y llevar tras a Jesús, luchando siempre por manifestar el mismo espíritu que introdujo a anhelar su bautismo y sufrimiento en la cruz. Normalmente, casi siempre, cuando tú no tienes de pasada, les digo, todos los temas que estuvo dando su servidor en campañas estuvieron relacionados con la reforma personal espiritual, ese método de conversión, de convertirte hacia los pies de Cristo, el proceso que normalmente cuando tú entras a la iglesia no comprendemos en su totalidad y vamos teniendo espasmos o un poco de vislumbres cada día que vamos leyendo la palabra de Dios, como que vamos tragando un poco y un poco hasta llegar al momento de esa transformación. Cuando tú entiendes el concepto de la transformación, que Dios viene a tu vida, porque sabemos que hay muchos hermanos que son sinceros, que son fieles y que están todos los sábados, en el caso de la iglesia adventista, en el caso de otras iglesias que se presentan el día de culto, y son hermanos sinceros que están esforzándose y creen que porque van y cantan y oran o presentan un tema en la plataforma con muy buenas referencias o explicaciones, pretendemos que eso nos hace ya que estamos convencidos y convertidos de la palabra de Dios, pero el proceso de la conversión va más allá de lo que tu ego pueda adquirir en ese momento que te subes a la plataforma, al púlpito donde estás predicando. Nunca esperes que recibir adulaciones por que tu trabajo se hizo bien, y si alguien lo hace de buena manera, con toda la humildad, dáselo a la honra y gloria de Dios, ¿no? Porque a final de cuentas a quien levantamos siempre es a Jesucristo. Siempre tenemos que tener eso en mente, y con estas palabras les digo, nosotros no merecemos nada, únicamente el que merece que ensalcen y que se predique es a Jesucristo. Él es el que tiene que ser levantado en todo momento. Domingo 28 de abril, solo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía acerca del domingo? Solo la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Profecía. Dice: cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en la última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que lo observaba. Y Saulo, el fariseo perseguidor, se transformó en instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles y a los reyes y al pueblo de Israel, por los esfuerzos de Satanás para destruir la simiente incorruptible de la palabra de Dios, lo cual
vive y permanece para siempre. No fue capaz de destruir nada. El enemigo de Dios siempre ha buscado utilizando como vehículo a seres humanos para destruir lo que Dios ha planteado para los seres humanos. Vive y permanece para siempre. La palabra de Dios dice 1 Pedro 1:23. Se aparecen en los corazones de los hombres por el oprobio y la persecución que sufren sus hijos. El nombre de Cristo es engrandecido y se redime a las almas en todo momento. El gran principio que los sostenía estos reformadores, el mismo que los sustentó los valdenses Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zunglio, y los que se unieron a ellos, qué nombres tan raros tienen aquí, y los que se unieron a ellos eran infalible autoridad de Satanás, escrituras como regla de práctica. La Biblia era su autoridad y las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe de Dios en su palabra eran la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban sus vidas en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que en ese día encenderemos la luz tal en Inglaterra, que confió en la gracia de Dios, jamás se apagará. Estos reformadores que a través de sus vidas hicieron cosas interesantes. A mí me llama la atención en lo que vamos a leer a continuación en la parte de hoy lunes, cómo Dios siempre ha buscado, siempre ha puesto como candil a sus hijos en todos los lugares para que podamos tener un poquito más de luz, para poder entender más su palabra, y Dios a su manera ha escogido el liderazgo en personas que no tienen una carrera, que no son teólogos, que no estudiaron nunca un doctorado, que no tienen nada, que simplemente tienen las ganas, el deseo de servir a Dios, y Dios va a utilizar a esas personas. Dice la hermana de White que en los últimos tiempos gente común que no tiene carreras, que no son pastores, que no tienen probablemente conocimiento de lo que es la teología que enseña la Biblia o lo que enseñan las escuelas de teología, son las personas que van a estar dando el último pregón, así como tú y como yo. Así es de que únete a las filas. Lunes 29 de abril, transmitir la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 4, 1, 6 y 2, 14. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo? A pesar de los desafíos que se enfrentaban en proclamar la verdad de la palabra de Dios, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo? Miren, yo siempre he dicho, desde que yo conocí la historia del apóstol Pablo, yo siempre he dicho que como en nuestra vida actual no se registran sucesos de que Dios se le apareció, y aun que sucediera, mis amigos, hermanos, aun que sucediera, es tan pequeña nuestra fe, que si alguien viene y nos comenta o nos dice que tuvo una visión o que tuvo un sueño o que Dios le habló de alguna manera, somos tan incrédulos que ese orgullo, ese egoísmo, todo lo que nos embarga a nuestro pensamiento siempre bloquea porque en una ocasión yo comenté algo, platiqué algunas cosas y me dijeron, y te sientes especial, ¿no? Porque tuve unos sueños que, para que ustedes lo sepan, al día siguiente se volvieron realidad ese tipo de sueños, ¿no? Y comentándolo con alguna persona, su respuesta fue esta, ¿no? O sea, ¿y qué? ¿Y te sientes especial? Y a veces el escepticismo, o lo que puede generar en tu cabeza cuando alguien te platica alguna historia, produce no sé cómo decirle, pero esa incredulidad, ¿no? De que no le damos crédito a las cosas que suceden. Y es por eso que aunque a ti se te apareciera Jesús mismo, así como se le apareció el apóstol Pablo, y que tuvo que caer del caballo para darse cuenta que quien le hablaba era Jesús, y todo lo que de ahí empezó
a trazar su camino del apóstol Pablo. Ahorita lo tenemos plasmado en la Biblia y lo leemos y lo entendemos de tal manera, pero siempre existe en nuestra cabeza ese tipo de escepticismo en cuanto a será verdad o será mentira. Yo firmemente te digo, si tú hubieras sido el apóstol Pablo y si a ti se te apareciera, lo mismo hubieran hecho contigo. Hay mucha gente que no te iba a creer. Solamente aquellos cuando el apóstol Pablo fue y que se encegueció su vista y que le dijo a Ananías, ¿no? Ahí dice la palabra de Dios que le dijo a Ananías que fuera al lugar, al domicilio donde se encontraba el apóstol Pablo y que fuera a decirle que fue enviado por Dios y que le iba a regresar la vista. Entonces solamente Ananías pudo entender cuando Dios le habló y que le dijo que fuera a ungir los ojos del apóstol Pablo porque él iba a servir, ¿no? Todos conocían, todos los apóstoles conocían quién era en ese entonces Saulo de Tarso, que era el perseguidor de los cristianos y después se iba a convertir en servidor para Cristo mismo, ¿no? Todas estas cosas son historias que nos cuenta la Biblia, pero te repito, si tú fueras el Pablo de ahorita, todas las personas hicieran lo mismo contigo. Esa fe que tú tienes que tener debe de ser así, como Esteban, así simplemente predicar la palabra de Dios y aun cuando somos maltratados, dice nuestra introducción, ¿no? Dice transmitir la palabra de Dios, que aun a pesar de todo lo que te puedas encontrar, tengas el valor de llevar a cabo el plan de Dios, ¿no? El llevar y compartir el evangelio con todas las personas, dice la palabra de Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a leer 2 Corintios 4, 1, 6, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en la astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio no está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Aquí yo cuando leía este pasaje, yo siempre decía, bueno, aquí está diciendo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden en encubierto, y luego dice, en los cuales el Dios de este siglo, si ustedes checan en la Biblia, donde dice en el versículo 4 de 2 Corintios 4, 1 al 6, para empezar aquí me llama la atención que cuando habla en los versículos anteriores, cuando habla del Dios verdadero, lo dice con D mayúscula. Y en el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, y está con minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios de este siglo, el Dios que sirven algunos, es Satanás, que cegó el entendimiento, se metió y los hizo incrédulos, para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí vuelve otra vez con D mayúscula, porque ya está hablando aquí del Dios verdadero. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque el Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen a la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Dice 2 Corintios 2:14, mas el Dios de la gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo enfrentó dificultades alumbradoras en la tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque como dijo, nada podemos hacer contra la verdad, sino solo en el favor de la verdad. La verdad siempre, siempre triunfará. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por la fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale.
el mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra la traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir, miren, escuchen ustedes bien esta historia, está bien interesante, a mí me llamó mucho la atención. Antes de podérselas compartir, obviamente yo le di una repasadita para poder comprender realmente quién era este personaje. Dice que Tyndale decidió traducir la Biblia, dice, a partir de los idiomas originales y corregir algunos errores de la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo un gran lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejías. Su verdugo lo estranguló mientras lo ataban en la hoguera y luego lo quemaron su cuerpo. Quiere decir que antes de que lo quemaran, lo estrangularon con la misma soga que le apretaron en el cuello. Él falleció y lo único que fue es que quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describieron como: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale, y a los 4 años de su muerte se publicaron otras traducciones en Inglaterra de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Y dice que los 54 eruditos que elaboraron la obra basaron mayormente en la anterior traducción de Inglaterra de Tyndale. Una estimación sugiere que en el Antiguo Testamento de la Biblia de King James de 1611 es en un 76% la traducción de Tyndale, y en el Nuevo Testamento en un 83%. En el 2011 la versión King James celebró 400 años de aniversario y superó el hito de los millones de Biblias impresas al haber sido traducida 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Es interesante, mis amigos, conocer cómo los primeros reformadores pusieron ímpetu, pusieron en las ganas el deseo de que la palabra de Dios fuera esparcida. Y hoy en estos tiempos a nosotros nos ha tocado poder compartir e impartir la palabra de Dios a la luz que tú hayas recibido. No te preocupes porque si no conoces toda la Biblia, que porque si la luz que tú tengas, eso comparte. A veces no es necesario ir y tirar un rollote. Sí, yo siempre he dicho, no es necesario ir y tirar un rollote o hacer más de lo que Dios no pone en tu corazón, en tu boca, cuando simplemente a veces el hecho de que tú vayas y le escuches a la persona, que ella se sienta querida, que se sienta que alguien la está escuchando, o que le des un fuerte apretón de manos, un fuerte abrazo, que vayas y ores con ellos, eso es suficiente para que tú puedas estar compartiendo el amor de Cristo. Yo les dije a mis hermanos, ahora que estuve en campañas, a muchos de ellos yo les compartí. Es probable que muchas de las personas que nosotros estamos instruyendo en la palabra de Dios o que le estamos enseñando el conocimiento que nosotros podamos tener o haber adquirido de la palabra de Dios es simplemente nuestro ejemplo, porque hay personas que no saben leer, que no comprenden, no tienen comprensión de la lectura, que sí a lo mejor se ponen y la estudian porque tienen un poco de conocimiento en cuanto a que saben leer, pero no tienen el entendimiento, no comprenden lo que Dios les habla, y no siempre hay quienes les pueda instruir o les pueda explicar un versículo de la Biblia. Entonces, dado a esto, las personas o muchas personas la única Biblia que van a leer es tu ejemplo, tu comportamiento, tu carácter, cómo tú vas a reflejar el carácter de Cristo, y ellos a causa de eso van a poder o van a tener esa inspiración de poder convertir y entregar sus vidas a Cristo. Así es de que
¿Cómo van a saber que somos sus discípulos? Le preguntaron a Jesús sus discípulos, y Jesús les contestó: por sus obras y sus hechos les conocerán. Esto lo voy a compartir siempre, mis amigos, hermanos, en todo momento, para que ustedes entiendan realmente cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito, y no necesariamente tenemos que sabernos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque recuerden bien esto: el diablo también se sabe la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Pero cuando ve la presencia de Dios, de Jesús, el diablo tiembla, porque a él no le gusta que nosotros digamos las promesas que hay aquí en la Biblia, que son expuestas al mundo para que nosotros le adoremos, y a él no le gusta nada de eso. Así es de que el desánimo siempre va a llegar, ¿no? En todo momento, y te animo para que no bajes la guardia. Te invito para que puedas leer el libro de Daniel 12.3 y Apocalipsis 14.3 y los compares, ¿no? Que tengas ahí un poquito más porque lo que habla Daniel, el libro de Daniel y Apocalipsis son puras verdades que simplemente están confirmando lo que Daniel habla, lo confirman en Apocalipsis. ¿De qué manera se aplican estos textos en la vida de Tyndale? Ahora piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. Tenemos que trabajar, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahí tiene otra pregunta que dice: ¿qué estímulo te dan estos textos respecto a la oportunidad que tienes de infundir sobre los demás para la eternidad? ¿Qué estímulo? ¿Qué te provoca que tú tengas ese ánimo para estimular a otros que no conocen de la palabra de Dios? El amor de Cristo, la corona que te espera, ese es el estímulo que debes de tener. El que esto es pasajero, lo eterno es lo que dura, y vamos sobre la vida eterna. Todos estamos luchando, todos estamos peleando, todos tenemos pruebas, todos estamos en agonía, todos de repente. Dios no prometió que no íbamos a sufrir. En su palabra, en toda la Biblia no hay que no vas a encontrar sufrimiento, porque los líderes que Dios pone como ejemplo, casi la mayoría de ellos tuvieron que sufrir toda la tragedia que les embargaba. En el caso de José, todos conocemos la historia de José con sus hermanos, llevado a Egipto, vendido a Egipto, y ahí su travesía, que estuvo en la cárcel, y a final de cuentas Dios le dio la recompensa. Pero lo mejor de todo es: no te enfoques en la recompensa que puedes recibir aquí terrenal, enfócate en lo que vas a recibir en lo celestial, ¿no? La que es la vida eterna, que es lo que estamos luchando y peleando. Voy a darles una breve explicación, se nos fue el tiempo, no me quiero extender ya nada más, así es de que vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía acerca de esto. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Es decir, cuando tú sometes ese yugo y cuando tú entiendes que lo único que debes de exaltar siempre en todo momento es a Jesucristo, esa semilla siempre va a germinar y va a dar frutos en todo momento. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo decidió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de su enemigo fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hechos 5:28. Grande es la recompensa de los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución, en el vituperio. Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. Recuerden lo que estamos peleando, es lo que les acaba de decir ahorita, ¿no? Miren, todo eso está en coordinación. No la sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo. El Señor se manifestó en Abraham y le dijo: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Este galardón de todos los que siguen a Cristo es para ellos, es en nosotros. Verse en armonía con Jehová Emmanuel, en quienes está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quienes habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:3-9. Conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más, podrá recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas incurables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura de la longitud, de la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo,
que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 18 y 19. Esta es la herencia de todos los siervos del Señor. Está en la justicia que debe esperar de mí, dice el Señor en Isaías 54, 17. En el lenguaje de Israel decía Tidal, que es que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, y no resonará el evangelio en nosotros en la lengua de Inglaterra. ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna, dice. Con gran concentración del espíritu y perseverancia, prosiguió sus trabajos, y a pesar de la vigilancia con las autoridades de Inglaterra, guardaban los puertos. La palabra de Dios llegó de varios modos a Londres, y de allí circuló por todo el país. Los papistas trataron de suprimir la verdad, pero fue en vano. Cuando el propósito o el plan de Dios es llegar a tu vida y acrecentar ese espíritu que estaba apagado en ti, y Dios va poniendo las armas, todo lo que tú necesitas para poder salir a la guerra, a poder enfrentar las situaciones, cuando no bajes tu guardia, cuando hay muchas situaciones, mis amigos, hermanos, un desánimo que llega de repente. Esto lo hemos vivido muchas personas a lo largo de nuestros días en el caminar con Cristo. Hemos vivido y hemos contemplado cómo el enemigo de Dios siempre va a implementar en ti ese desánimo espiritual, y va a tratar de mermar cada día, porque te pone situaciones, ¿no? Con la familia, con tus hijos, con tu esposa, y ese desánimo llega. Aferrarte a eso, entender quién es parte de eso, y tú tomar la iniciativa de no darle pie al enemigo para que formule situaciones en tu cabeza y te merme tu fe. Eso es trabajo tuyo. Cuando tú lo detectes, ora a Dios y dile: Señor, por favor, ayúdame, quítame este pensamiento y dame la capacidad de poder resolver con sabiduría, con alegría, con gozo, y poderme formar en las pilas de Cristo. Quiero darles la promesa para terminar. La promesa la tenemos en Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón. Mis amigos, mis hermanos, les recuerdo como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Suscríbanse, denle like y compartan. Que Dios me les bendiga. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.